Bien, señores, eh, la revista hace su primer programa, ¿verdad? ¿O el segundo? Primero o segundo. No. Hoy es día 6. Sí. Primer programa. Primero horas ¿verdad? extras. Primer programa, horas extras. Y como es natural, no tenemos resúmenes, como decíamos, ni predicciones astrológicas, sino una serie de expectativas y de pronunciamientos que parece que los políticos no tuvieron la paciencia de esperar mañana para arrancar y comenzaron a hacer pronunciamientos en medio de la Navidad. Pronunciamientos que, vuelvo y digo, voy a necesitar el consejo de un hombre más enterado, porque yo creo que hay gente que está desesperada. Y yo vuelvo y digo, la desesperación no es buena consejera. Todo lo que se hace bajo esa condición funciona mal. Nadie que haya actuado desesperado ha dejado de arrepentirse. Pero como programas de radio y de televisión no cambian conductas, pues adelante, sigan por ahí, que van bien, como le decían los viejos a uno. Sigue por ahí, que tú vas bien. Sí, porque te decían ya cuando tú estabas grandecito, no te aconsejan, sino mira, sigue por ahí que tú vas bien. Entonces, tenemos una serie de expectativas y una serie de expectativas. Ya cogimos el libro otra vez. Sí. Ay, es el nuevo. Sí, el del año. Ese libro me lo manda en los últimos 15 años mi amigo Héctor José Rizek y Sueto, uno de los grupos más que han progresado más en los últimos, el grupo Rizek. Bien, señores, tenemos como siempre las noticias de lo que ha pasado, pero siempre hemos tenido primeras damas buenas. Balaguer no tuvo esposa y su hermana fungía de primera dama, doña Emma Balaguer, viuda Vallejo. También tenemos que don Antonio Guzmán tuvo a doña René, que fue un ejemplo de mujer y de primera dama. Después tuvimos al doctor Salvador Jorge Blanco, que indudablemente el doctor Jorge Blanco tuvo muchas ¿cómo se dice? Conquistas y de fracasos. Luces y sombras. Luces y sombras. Luces y sombras. Pero doña Cela fue una gran primera dama, una gran compañera. Y sobre todo, mucha gente no lo sabe, esa señora evitó muchos desafueros. Luego vino el presidente Jacobo Magluta. Jacobo con Anelisa, sí. 36 días. Anelisa, una mujer encantadora, una activista política enorme. Y después vino entonces Leonel en su primer gobierno. Pero en el primer gobierno era soltero. Leonel había divorciado de las padres de sus dos hijos grandes. Entonces ese primer periodo lo hizo soltero. Cuando regresa, se casa con Margarita Cedeño, que quizás regresó casado. Es la única primera dama que ha ido más allá del papel de primera dama. Ella trabajó política y se constituyó luego en vicepresidenta en las negociaciones entre Danilo y Leonel. Y doña Margarita es una precandidata presidencial en potencia. La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, entregó hoy domingo juguetes a niños ingresados en el hospital Robert Reed con motivo de los Santos Reyes. Mediante una nota de prensa, precisó que en medio de condiciones de salud
Muchos de los pacientes se alegraron por los regalos recibidos. Compartía con sus padres. Esa visita fueron entregados 900 juguetes en interés de beneficiar a los pacientes. El doctor el doctor Antonio Cruz Giminián hizo 3 entregas. Una la hizo en su casa a las 6 de la mañana, otra en la clínica y otra en el Parque Cruz Giminián. 3 entregas de juguetes. El Ministerio de Cultura consideró que el sector cultural de República Dominicana sufre un duro golpe con la inesperada muerte del dramaturgo Ángelo Valenzuela en un trágico accidente de tránsito ocurrido el viernes. Ángelo era un artista admirado y respetado por sus compañeros. Su muerte es una gran pérdida para este Ministerio de Cultura. El sector cultural general, expresa el arquitecto Eduardo Selman, ministro de Cultura. Era el director de la Casa de la Cultura de San Juan de la Maguana. Sí. Señores, el expresidente y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Hipólito Mejía, aseguró que todo lo que prometió durante campaña lo cumplió durante su periodo de gobierno 2000-2004. Durante su participación en el programa urbano radial A los Foques sin Censura, que produce Santiago Matías García, Mejía aseveró que cumplió todo lo que prometió en la educación, salud, alimentación y vivienda. Al destacar que en su gestión se reconstruyeron o repararon más de 400.000 viviendas en los barrios marginados del país. Resaltan que en su gestión se crearon las Secretarías de la Mujer y de la Juventud, hoy ministerios, las cuales calificó de vitales para el respeto de la mujer y la juventud dominicana. Apuntó que el campo dominicano fue el enfoque mayor para garantizar comida a la población y estabilidad económica a los productores. Bien, señores, la multinacional estadounidense Procter & Gamble, representada aquí por un amigo de Carlos y mío, presentó este domingo en Las Vegas, Nevada, un cepillo de dientes inteligente que se sirve de sensores e inteligencia artificial para recomendar mejoras personalizadas que permitan perfeccionar la limpieza bucal. Dios quiere. Bueno, Carlos, sí, pero Carlos anunció esta semana yo enseñé un sanitario inteligente. Doctor, un sanitario que hace coprológico que él... Coprológico, no, examen de orina. No, examina lo que Las dos caiga ahí, cosas. chequea el azúcar, el dice alcohol. si hay sangre oculta, te hace Sí. azúcar, te hace muchísimas cosas. Sí, la glucosa. Parásitos, todas esas Sí. cosas. Bueno, los Sí. médicos que vayan buscando otra cosa. Sí. Bueno, pero sí. vamos a dejar eso tranquilo, porque imagina un cepillo de dientes que te indique en qué zona de la boca están ejerciendo demasiada presión o qué zona debe prestar más atención. Que hay caries y esas cosas. Bueno, esa información es por Bluetooth que la recibe el paciente, el dueño. El dueño. Ay, Dios Así es mío. que vamos a eso a estudiarlo más detenidamente. Ay, Dios. Bueno, doctor, aquí yo tengo más detalles sobre lo que es el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo. Escuelas de conductores serán reglamentadas también. Reglamento de certificado médico psicofísico de conductores de centros médicos autorizados a su expedición para garantizar que los conductores que manejen las vías del país lo hagan en perfecto estado de salud, demostrando que sus capacidades psicofísicas mínimas son suficientes para el desarrollo de la citada actividad o que desarrollará las mismas con ciertas restricciones y o adaptaciones, atendiendo a las eficiencias que presentan y deficiencias que puedan ser solventadas. Ajá. Capacitación, formación, educación vial para potenciar la capacitación, mejorando la formación de personas e implementando la educación vial. Que quisiéramos ver que ojalá que en este reglamento por lo menos a alguien se le ocurra que al que está comprando un vehículo en una feria, por lo menos le pidan que tenga licencia antes de aprobarle el préstamo. Esas son de las cosas. ¿Y por qué? Bien, señores. No, el derecho a la propiedad es legítimo, Sí, porque pero tú por lo puedes menos tener tu vehículo y tu eso garantizaría más que no haya una pérdida fácil de lo que se está financiando, de que la prenda en garantía, que es el vehículo, por lo menos se preserve en mejores condiciones por más tiempo. Porque uno que vaya a manejar Bien, aprendiendo. señores, posiblemente el tema que vamos a tratar ahora esté
adelantado porque pretendíamos que se hiciera más tarde, pero dentro del resumen de informaciones que nos trajo Manuel, hay 3 noticias que alimentan este comentario y la participación del doctor Castillo en la respuesta de hoy es también un elemento que merece que se cuide. Hay mucha gente que piensa que el doctor Castillo no ha cambiado nada durante toda su participación política, pero yo sí creo, porque si hay un político, si hay un abogado que yo admiro y creo que es un orgullo para este país, una inteligencia extraordinaria, es el doctor Castillo. Naturalmente, él a veces toma caminos que no es que asuma causas perdidas, pero asume defensas viendo las cosas desde un punto de vista al resto como lo vemos. Yo creo que el doctor Castillo, en su exposición de hoy, no se debe de señalar como uno más de los que se han sumado a una especie de locura antigubernamental de amigos y seguidores del presidente Leonel Fernández, sino que yo lo veo más bien como una advertencia. Pero él ha tomado una cantidad de elementos que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, él dice que aquí hay un peligro porque la situación es muy vulnerable. Se presenta este año como una situación muy vulnerable. En algunos puntos coincide, y eso es preocupante, con la persona y con el grupo que más lo ha criticado y lo ha enfrentado. Y la prueba es que usted no ve al doctor Castillo destacado en ningún medio donde esas personas dirigen, tanto televisivos. Usted no ve al doctor Castillo en Teleantilla. Entonces, él coincide con participación en algunas cosas. Me llamó la atención eso. De los señalamientos que le hizo al gobierno, le dice, hay que tener cuidado. Si los papeles del Perú llegan, no es una obra de participación, es un elemento de prueba que puede servir para hacerle una acusación al presidente, en la que pueden haber extradiciones, cancelación de visados, y esa situación nosotros la habíamos previsto, porque aquí se han hecho viajes a Brasil buscando que Bolsonaro incluya a República Dominicana dentro del paquete de acusaciones que se han hecho a los 12 países. Habló hasta de destitución, extradición, visas. Entonces le suma, sin contar que si se revisan, por ejemplo, los hospitales, se van a encontrar muchas irregularidades. De manera que vamos a tener que las crisis mundiales y los trastornos mundiales, que ya son regionales, se pueden hacer locales. Eso, él con palabras, quizás no lo haya dicho literalmente, pero la señaló. Vuelvo y digo, muchos piensan que al doctor Castillo no se le hace caso. Sí, al doctor Castillo hay que hacerle caso, porque siempre en todo lo que ha participado, tanto en derecho
como en política, ha sido motivo de grandes contradicciones con la gente que él ha enfrentado. Naturalmente ahora tiene un problema y es aliado del PLD, pero es aliado de una parte del PLD, no del otro. Es aliado de Estados Unidos en su lucha contra las drogas, pero no en el tema migratorio. Entonces, si tú coges los asuntos que él maneja, me da la sensación de que en algunas situaciones tienen cierta ambivalencia, pero también es así. Con Balaguer él lo apoyó en lo que entendía y señalaba lo que no era, pero eso muestra otra cara. Si a continuación ustedes oyen lo que nos trae, en lo internacional también señala que estuvo fuera de lugar la apertura con China continental, porque el momento, la apertura era de orden, porque China es una realidad, pero no era el momento. Decía, no es el momento, porque China tiene la competencia con Estados Unidos y en Taiwán es un punto que puede haber algún disgusto del gobierno americano con el gobierno de Danilo Medina, que trata de hacer una base comercial en el Caribe y en América Latina. Entonces, dice, Taiwán tiene misiles, China amenaza con tomar esa provincia, pero Estados Unidos tiene presencia en el mar de China, lo que quiere decir que en un conflicto armado, Estados Unidos puede irse del lado de Taiwán. No piensan que esa es una guerra comercial y que nadie con una conciencia recta, con una conciencia clara, se va a abocar a una guerra nuclear en este momento, porque nadie va a ganar. Cuando usted ve que cualquier país medianamente como Taiwán, como el chinito de Corea, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. El de Corea. Kim Jong-un. Y recientemente Rusia, que celebró eso. Óyeme, tienen armas que antes de que ellos sean destruidos pueden hacer daño al tercero. Tanto es así que Trump se vio obligado a hablar con el coreano. Y logró una paz que, contrariamente a lo que pensábamos, que él era un guerrero, resulta que es un pacifista. El único problema que tiene Trump es que cuando Israel le pida guerra contra alguien que represente un peligro para Israel, él lo va a hacer, porque él sí tiene compromiso con Israel. Entonces, se habló de que hasta una base podría poner aquí Rusia o China en Venezuela o en algún país de esto, y que eso es lo que hace que no procediera las relaciones en este momento. Pero después de hacerle todas esas advertencias a Danilo, usted se pone a leer estas noticias y dice, pero bueno, y es que nos estamos volviendo locos. El PLD no se ha dado cuenta de que ellos son un partido y quizá provoquen dos cosas. Provocación y desesperación nunca han sido buenos frutos. Provocación y desesperación tienen resultados negativos. Y los PLDistas están pensando que ellos tienen que obligar a Leonel Fernández a asumir una actitud más belicosa frente al gobierno. Casi demostrarle al país que la oposición es Leonel Fernández. Y pueden traer como consecuencia que Danilo pueda meterse en algo que él no está. Y es que lo que quiere el presidente es habilitación para que cuando salga del poder se le vea con poder. Partido, altas cortes
y habilitación para salir tranquilo del poder. Porque ¿por qué tiene que salir intranquilo si ha sido un buen gobierno? Los PLDistas dicen de todo en las redes sociales por la reelección. Franklin Almeida, José Dantes, Héctor Herrera, Ramón Tejada Holguín, son varios de los que han hablado con énfasis a través de Twitter. Bauta. Le vamos, esta es la otra, Hernández Peguero y Bauta Rojas. De las cosas que se han dicho, la pugna entre los seguidores de Danilo Medina y el expresidente mantiene su vigencia en las redes sociales con enfrentamientos entre dirigentes políticos y comunicadores, quienes se atacan entre sí por el liderazgo interno en el PLD. El tema provoca los más ácidos enfrentamientos entre PLDistas es de la eventual modificación de la Constitución para permitir la repostulación de Danilo Medina. El exministro de Interior, Franklin Almeida, acusó el entorno reeleccionista del mandatario de presionarlo para hacer campaña y repartir títulos de propiedad. De inmediato el director ejecutivo de la Comisión de Titulación, José Dantes, respondió a Almeida y le dijo que su comentario refleja un desconocimiento total de la institucionalidad con que se maneja la política pública. Qué lástima leer un comentario tan desacertado de alguien que en un lejano pasado quizás fue referente. La paranoia es una perturbación tratable, dijo el mismo tuit del funcionario, quien acompañó al presidente en una entrega de 865 títulos de parcelas y solares en Jobocorcovado de Montecristi. En la disputa en la red también intervinieron otros miembros del PLD y funcionarios de comunicación. Leonardo Crisanti, quien argumentó que el exministro de Interior padece de una pobreza mental y pobreza intelectual. Llamó a Dantes a seguir trabajando. Ladran, pero trabajamos duro y por el bienestar de todos. No aprovecharon mis días de silencio en las redes, que no vengan a llorar ahora mi coraje y mi entereza, escribió Crisanti. No es la primera vez que dirigentes PLDistas se enfrentan en las redes sociales en momentos en que se han agudizado diferencias entre los seguidores de Danilo Medina y de Leonel Fernández. En mayo de 2018, Almeida tuvo un fuerte enfrentamiento con Roberto Marchena, Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia. En el 2006 renuncié por lealtad a Danilo Medina, que eran las mías, y no me importó el chequecito de Leonel. Tú, en cambio, combates al gobierno del PLD de línea como secado opositor mientras cobras el chequecito de 250,000 pesos de ministro sin trabajar. Muy bajo debate. Hernández Peguero advierte: no está el dinero para celebración de primarias. José Manuel Hernández Peguero, miembro del Comité Central del PLD, advirtió que solo mediante el uso de dinero sucio es que se puede conseguir una nueva reforma constitucional que viabilice otra repostulación del actual presidente Medina. Hernández Peguero aclaró que se equivocan quienes entienden en una acción de esta naturaleza solo sería enfrentada por el presidente del PLD, ya que en estos propósitos también se oponen todos los partidos de oposición, grupos empresariales y la sociedad civil. Agregó que intentan modificar la Constitución para que el tema de la reelección presidencial decretaría una división automática del PLD. Entrevistado en el programa de Agenda, el exministro del Tribunal Superior Electoral admitió que el panorama no luce despejado. Eso es lo que dice este señor. Por otra parte, aparecen las declaraciones del señor Bauta Rojas, que es que le pone la tapa al pomo cuando dice que va a haber problemas aquí está.
Los coordinadores del proyecto político de Leonel Fernández advirtieron ayer que bajo ninguna circunstancia el expresidente permitirá que se modifique de nuevo la Constitución, con el único objetivo de beneficiar a una persona, sea el presidente de la República o llámese como se llame. Bautista Rojas Gómez dijo incluso que para sesionar solo para la reelección tendrán que hacerlo en la orilla de un río, porque no permitiremos que se prostituya el augusto salón de la Asamblea Nacional. Rojas Gómez y Radamés Jiménez, ambos del comité político del PLD, reaccionaron ante un análisis publicado por un diario en su edición del viernes 16, en el que se establece que los seguidores de Fernández sienten desconfianza sobre la determinación del líder político dar la batalla ante una posible modificación de la reelección. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que la Constitución de la República sea tocada para fines de reelección. La Constitución hay que respetarla. Agregó que Fernández llegará hasta donde tenga que llegar para defender la Constitución y el acuerdo del comité político. Vamos a llegar donde el otro quiera. Ahora la decisión de no permitir que la Constitución sea tocada para beneficio individual. Doctor, después de oír esto y tratando de no echarle leña al fuego, sino una realidad, ¿cuál podría ser el paso siguiente? ¿Podría provocar en Danilo Medina, que tiene una forma de ver las cosas, de no hacer caso, no responder, o puede al sector de Danilo? Porque hay que explicar algo. El doctor Fernández busca la presidencia por dos razones. Primero, su entorno le exigen volver al poder porque ellos están fuera del poder hace 8 años y te estarían hace 12 años fuera del poder. Y por otra parte, el ego y la situación de un expresidente desempleado a veces como que pone a pensar a los expresidentes que la vida no tiene sentido sin no ser en el palacio. Danilo, por su parte, yo creo que quiere habilitación, quiere poder para salir y quiere respeto. Ahora, no es verdad que lo que le está diciendo Vincho desde ahora, que es extradición, cancelación de visa y enjuiciamiento, yo entiendo que uno tiene que protegerse, porque eso es instinto de conservación. Mire, doctor, yo lo primero que quiero decir es que muchas derrotas políticas que han tenido lugar en América Latina, de partidos que incluso en el ejercicio del poder han tenido un buen desempeño, tienen que ver precisamente con contradicciones internas. ¿Por qué perdió el Partido de los Trabajadores el poder en Brasil? ¿Cuál fue incluso la causa de la destitución de Dilma Rousseff? Contradicciones con aliados políticos, incluso contradicciones a lo interno en el Partido de los Trabajadores. Recuerden que Temer era un aliado. ¿Quién era el vicepresidente de ella? Temer era el vicepresidente. Y ahí hubo un problema porque quien era presidente de la Cámara de Diputados estaba siendo cuestionado y sometido incluso a un juicio disciplinario. Y él quería la protección, él quería el respaldo de los partidos políticos aliados. Pero el PT no le dio ese respaldo. Y de ahí fue que vino el asunto de la acusación. En definitiva, lo que quiero decir es que ahí hubo contradicciones a lo interno dentro de aliados y dentro del propio Partido del Trabajo de los Trabajadores de Brasil. Lo mismo ocurrió en Argentina. ¿Quién era Sergio Massa, que quedó en tercer lugar en Argentina? Era un hombre también del kirchnerismo. ¿Quién era López Obrador en México? Era también un hombre del Partido de la Revolución Mexicana. Fue Todas estas fueron producto de divisiones. Y muchas derrotas producto de divisiones. Entonces yo creo que una de las cosas que ha permitido que el PLD gane 4 elecciones en primera vuelta, 4 elecciones, las causas usted las tiene que tener pendiente.
Primero, buena gestión de gobierno. Segundo, unidad interna. Y tercero, perdóname, y de las 5 elecciones son que 4 dio el PLD, elecciones. fuera la de Balaguer, que le dio apoyo en la segunda vuelta, las otras 4 han sido en primera vuelta. En primera vuelta, 4 elecciones. Y 5 periodos de gobierno en los últimos 20 años. Eso no lo ha conseguido ningún otro partido en la historia de la República Dominicana. Y eso ha sido el producto precisamente de una buena conducción, ha sido el producto de mucha prudencia en el manejo de los asuntos políticos. Sí, porque Balaguer tuvo solamente 12 años, 3 elecciones ganadas, y después 3 elecciones ganadas, nunca 5. Y el PLD... Y además de eso en democracia, déjeme decirlo, o sea, en una democracia plena... Es más difícil. Que es mucho más difícil. Sí. Entonces yo creo que hay una impronta ahí. Y por eso yo siempre digo que el PLD, que es muy consciente de las razones que le han permitido hacer esa hazaña, finalmente entenderá. Pero ahora con este asunto de las redes sociales y estas cosas, no es muy fácil usted, a lo interno de una organización política, mantener una coherencia y usted mantenerse dentro de determinados límites. Esos son excesos indiscutiblemente, porque usted está haciendo política colocándose en un escenario imaginario totalmente imaginario, porque para usted reformar la Constitución, usted no se puede reelegir sin reformar una Constitución que contempla la no reelección, y esa reforma no se puede hacer de manera clandestina. Y el que supone cosas está cometiendo un gravísimo error, porque usted tiene que contar con Danilo Medina en cualquier escenario. Pero eso que usted está diciendo nos pone a pensar que muchos, incluyendo uno a veces, piensa como que Bosch, Balaguer y Peña eran las referencias porque tuvieron mucho en el poder, pero si tú coges los 5 periodos, tú te das cuenta que esas 2 personas que estamos viendo, Danilo Medina y Leonel Fernández, tienen 5 elecciones ganadas. Sí. 5 elecciones ganadas, y 5 por 4 son 20 años en el poder. Claro. Con suficiente experiencia e inteligencia que un grupo de, yo no digo cabezas calientes, pero si tú te pones a ver el comportamiento de los seguidores de Leonel, no es lo mismo un José Rafael Vargas que un Rafaelito Núñez, ni es lo mismo un José Miguel, Bauta Rojas, que no sé por qué siempre dio muestra de cordura y fue ministro de este gobierno, de que ellos tienen que entender que a Leonel Fernández le va a ser muy difícil hacer un gabinete con esa gente. Y es bueno que ellos lo entiendan, ¿eh? El que esté soñando que el primer decreto va a ser Víctor Díaz, Obras Públicas, Bauta de Andino Peña, Transporte, Bauta Rojas, Salud Pública, Rafaelito, Jefe de Prensa, Franklin Aimenda, Interior y Policía. Señores, no sueñen con eso, que Leonel es más inteligente que eso. Leonel es quizá el mandatario que más ha aprendido en el gobierno. Y si Leonel Fernández ve que hay posibilidad remota de que él no pueda ganar unas elecciones porque él se desayuna con una encuesta, podría ser, en el caso de que él vea que el único en el PLD que está dando muestras de crecimiento es Danilo. Por eso es que tiene tanto ataque. Si Danilo estuviera derrotado, nadie se ocupara de él. Puede ser que el primero que pida una modificación constitucional sea el propio Leonel Fernández, aunque esta gente lo la piden. Porque Leonel sabe que él no tiene nada que buscar fuera del PLD. Doctor, en un escenario donde el PLD pierda las elecciones en el 2020, se habla de que va a haber extradición, gente va a estar sometida a la justicia, preso, pero eso va a incluir
a miembros de los dos líderes, a seguidores de los dos líderes. No, ellos piensan que no, maestro. Ellos piensan que no. Ellos piensan que hay no, mucho pero el expediente doctor Castillo, que cuando terminó los 5 periodos, dijo, y la característica es que siempre fueron unidos. Danilo se retira en el 2008 y se enclaustra. ¿Usted recuerda? Pero no hizo una palabra, el Estado me venció, y punto, ¿eh? Sí. Y pero punto. ningún presidente se quiere retirar con una mano adelante y otra Pero mano atrás. seguro que no. Y Danilo Medina va a hacer el esfuerzo hasta el final, el máximo del esfuerzo posible, para terminar bien su trabajo. Y eso hay que entenderlo. Leonel Fernández dijo hace poco que las posibilidades del PLD dependían de los éxitos del gobierno de Danilo Medina. Y eso es así. Es así, pero entonces eso tú no irrita a puedes, los ¿cómo otros? tú puedes criticar a Danilo Medina porque esté haciendo lo que muchos gobiernos aquí se plantearon, que era dotar de título definitivo a aquellos que tenían una posesión por mucho tiempo y que la estaban trabajando y que no pudieron, por razones diversas, traducir eso a la práctica? Danilo Pero, lo está haciendo. doctor, ¿Qué tiene eso de malo? Le pregunta el maestro, ¿qué está pensando el PLD que está creyendo que el gobierno de Danilo es 100% diferente y que puede ser reo de la justicia sin tomar una solución de continuidad que tienen los dos gobiernos? Porque si tú te pones a ver, el 90% de los casos están en la gestión Leonel PLD. Fernández en su momento fue víctima también pero de seguro. la politización, de la judicialización de la política. Leonel Fernández, no lo han señalado a él también. Hoy la vez que él tuvo que coger para la Procuraduría. Sí. Y los políticos en Latinoamérica han estado expuestos a eso. Ese discurso... Fíjese que ahora las elecciones que se están celebrando se van a celebrar ahora. ¿Cuántas elecciones? Creo que son 6 o 7 elecciones en América Latina. El Salvador, Panamá, Argentina, Nicaragua. Todos esos procesos, en la mayoría hay presos y expedientes de corrupción. Es decir, Entonces esa es la tónica de pero la ya política hoy en día. Ya está establecido que salir del poder antes, que era el retiro digno a la casa, con aplausos o con abucheos, pero a la casa, al retiro. Ya ahora es a la cárcel, al tribunal, al hospital o al exilio. ¿Sí? Te apean como sea. Y sobre todo cuando hay individuos en el poder que están haciendo buena gestión y que no hay forma de tú bajarlo en buena línea. Pero tú no has notado que aquello que hizo Joaquín Balaguer con Jorge Blanco, que hizo lo que se hace cuando tú ves una cucaracha, que a veces si no la pisa suficiente, levanta la patica y camina. Entonces lo aplastó hasta que hubo un sonido extraño y lo desapareció para siempre. Porque eso que usted está diciendo también se ha constituido en eliminar al que sale para que no vuelva. Sí. Es decir, nadie que sale con prestigio. Mira el caso de ¿cómo se llama el de Chile? Piñera. Piñera. Pero Piñera y la mujer, los dos volvieron. Sí. Esa mujer la otra vez salió con un porcentaje altísimo. Y Lula, si no lo jamaquean, No, estuviera hoy, fuera hoy no, el lo presidente agarraron al de Brasil. partido también. Pero él lo dijo en el discurso. Ese discurso, yo creo que en un momento dado, nosotros vamos a tener que leerlo, el de Bolsonaro. Dice, todo lo bueno que haga no me lo van a reconocer y lo malo me lo van a sacar, porque el PT no ha desaparecido. Toda esa estructura está y él sabe en lo que se metió. Y el PT tenía vocación de poder. ¿Verdad? Él Sí, sabe lo. Si no ponen su yo desea a Lula, el PT no se sabe si gana las elecciones. Entonces él ahora tiene que desmontar ese partido. Sí. Él tiene que desmontar ese partido. Ahora van a haber, yo le dije, elecciones en Argentina, pero
todo el mundo está contento en que probablemente, muy probablemente, la candidata a vencer va a ser Cristina, pero tiene un expediente ahí. Yo leí el día pasado un artículo de ella Andrés. No está hábil para... Sí, ella está Y hábil. es la presidencia de la República que se va a discutir. Sí. Y no es... Ya son 4. Y ya se acabaron los 4 años de... Sí, ya a finales de este año. Ay, Dios. Sí. Eso me tiene 3 años ya. 3 años y pico, sí. Se fue ya, el tiempo. 3 en años, sí, Argentina. 3 Doctor, años. ese discurso del doctor Vincho Castillo no se parece, no huele como un discurso, ahí viene el cuco, un discurso de miedo. No. Te Esto estoy es con metiendo Vincho. miedo. No, él tiene su íntima condición. Vincho no inventa. Vincho, no se engaña. Él dice lo que él piensa. Y eso que él está diciendo, a veces, cuando él habla, por ejemplo, de China, es una realidad. Pero tengo que advertirlo, que si eso se hizo como muy rápido, porque eran unas relaciones, doctor, esas relaciones no se podía hacer a plazo, tenía que romper con uno y abrir con otro, no se podía dejar un espacio. Además, dicen por ahí que en política se hace lo que conviene. Ustedes recuerden en el 2015, en esos días cuando se iba a convocar la Asamblea Nacional para la Reforma Constitucional, que unos días antes el doctor Leonel Fernández dio un discurso a toda la nación enérgico, retaliativo, y resulta que la gente dice, bueno, aquí va a haber sangre. Y a los 3 días, sin ningún apaviento ni ruido, la reforma constitucional se dio en 2 horas. Y el doctor Leonel Fernández simplemente se Porque cayó. yo digo, las contradicciones son normales dentro de los partidos políticos. Lo que no se puede llevar a ese terreno, que yo veo que hay gente que está realmente... Porque están desesperados, porque están viendo, porque ellos están en la calle, que quizás Leonel no tiene la actitud que ellos quieren que él tenga, demostrar que él es la oposición. Porque yo le quiero preguntar a usted, ya hoy es el último día de nuestra música, día 6. Maestro, contésteme una cosa. Usted que estuvo en Estados Unidos y tiene allá aquí casi un mes, ¿usted ve que la oposición tiene vocación de poder en estas elecciones? No, señor. No veo Está que- lejos del poder. Está lejos del poder. Y mire que usted no quiere que sea así, pero usted ve que va a ser así. Hasta este Aún, momento. aún con las divisiones que tiene el PLD. Sí, porque el problema es que si el PLD se divide, así como el PLD se divide, ayuda a la oposición, lo que más ayuda a la oposición es que se haga un bloque unitario en la oposición para poder derrotar Y es al un PLD. bloque que está Hipólito y Luis Abinader juntos, con toda la izquierda, así es que llega a un acuerdo al pastel, porque el problema es que no, la oposición está pidiendo más de la fuerza que ellos tienen. La experiencia nos dice que eso no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque, primero, recuérdese al inicio del gobierno de Nailo Medina, después del día 12, que hubo un intento de hacer una convergencia. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el PRM, que se había iniciado su gestión recientemente en esa época, decía que ellos son los que tienen la mayoría, que el que tiene un 2% no le puede exigir a ellos. Y aquello que decía, bueno, resulta que en si mi 2% tú no consigues el poder. Entonces, había razones de ambos lados. Entonces se convirtió en una guerra de ego que tumbó la esperanza de hacer un bloque opositor. Bien. Doctor, Carlos, ¿y tú cómo lo ves? Mire, yo me pongo a pensar... A ti no veces- te gusta, porque tú eres periodista y los periodistas No, tratan de pero ser no, imparciales. yo lo que voy a hacer es un análisis cuasi cuantitativo del asunto. Doctor, ¿en cuál de los bandos hay más gente que se tiene que sentar para ponerse de acuerdo? En el PLD parece que son menos gente que en la oposición. O sea, entre los opositores parece que hay más gente que tiene que sentarse y acordar. En el PLD algo. son 2 personas que tienen que ponerse Entonces de acuerdo. uno ve quizá el problema más grande lo que pueden resolver en una cantidad menor de personas. Entonces la capacidad de llegar a un entendimiento podría estar por ese lado también, la cantidad de... Porque la oposición, si bien hay gente que tiene esperanzas, pero es más difícil que logre concretarse una propuesta. Como decía el doctor, dice- en el entorno del doctor Leonel Fernández hay presión, porque ellos tienen abajo 8 años y se pueden convertir Yo no en sé. 12. Pero ¿qué ocurre? Que el doctor Leonel Fernández sí sabe la consecuencia de una división del PLD y perder el poder. Machi usa una palabra que no la recuerdo, y es que cuando
la oposición se reúne, sobre todo la izquierda, para debatir Sí. una unidad. Ahí mismo hay una palabra que él Se dice, dividen discutiendo la unidad. que inmediatamente viene una ¿Y qué? una multiplicación. ¿Y quién es el que va a hacer? Bien. ¿A quién le toca? Ahí. Nosotros, yo creo que el doctor ha visualizado el asunto de que tendrían que ser muy tontos para cometer ese error. Y puede que esos sean pronunciamientos pasajeros, pero me llama la atención que sean tantos. Usted es médico y usted sabe que hay gente que también se ve afectada por exceso de salud. No existe eso en No, medicina. todo lo que Exceso pasa- de salud. No, hay otra parte que no es medicina y De es, buena salud. y es lo siguiente. Me dijo una vez, esto, yo creo que Carlos lo oyó, un piloto de Iberia en la barra del Hotel Embajador, algo que me dijo un profesor en la universidad de medicina interna. Exactamente los dos me dijeron a mí. Me dice el piloto, los aviones no se caen, los aviones los tiran, con la palabra española de un piloto. ¿Cómo que los tiran? Dice, un problema no tumba un avión. Tiene que haber una sumatoria de complicaciones. Una tormenta sumada a un combustible, sumada a un error en tomar una decisión, generalmente es frente a un problema una decisión equivocada, pero el avión se cae por una complicación. Y el profesor me dijo lo mismo, una enfermedad en sí que no sea catastrófica no mata a un paciente. El problema es cuando el corazón afecta el riñón, afecta el hígado, afecta el azúcar, entonces viene el problema, una hemorragia cerebral, ya Una medicina mal el aplicada. paciente se pierde porque son las complicaciones. Y cuando yo veo que el doctor Castillo, consciente del poder que tiene de decir cosas, porque quizás el PRD no lo esté oyendo por las diferencias que ha tenido, el PRD de antes, pero posiblemente el gobierno lo escuche. Y esos argumentos, solamente mencionarlos en boca de él, es porque hay un dicho que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, abre la boca. Yo tengo aquí una serie de cosas que después de la pausa nosotros vamos a señalar, pero yo creo que es mejor decir algo. Sí. Como por ejemplo, doctor, que un buen piloto es aquel que al final de su carrera tiene la misma cantidad de despegue que de aterrizaje. También, sí. Hotel Rubens reabre sus puertas con la mejor tarifa en calidad y precio. Su hogar en la capital, Hotel Rubens, con impuestos, propina y desayuno incluidos en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez. Hotel Rubens, 809-362-3412. Pausamos.